¿Has notado que la gran mayoría de las historietas y películas para niños, y no pocas para adultos, tienen como protagonista principal a un superhéroe? Como que hay una fascinación de chicos y grandes por esos seres con poderes especiales que les permiten volar, hacerse invisibles, resistir las balas, tener una fuerza descomunal y hasta hacer girar el planeta en sentido contrario para regresar el tiempo en un mundo en el que impera la injusticia, la violencia y el miedo. Resultan muy atractivos estos personajes fantásticos, dedicados a defender a los buenos de los malos y salir siempre victoriosos. A mucha gente le gustaría poder contar con un superhéroe invencible, listo para responderle al instante y rescatarla de toda dificultad. Mientras comemos palomitas en un cine puede ser entretenido, fantasear en que hubiera seres superdotados a nuestras órdenes, pero cuidado con fantasear respecto a Dios y pretender buscarlo solo cuando queremos que use su poder para librarnos de todo lo que nos disgusta. Pensar así es cometer un grave error. Jesús preguntó a sus discípulos quién decían que era él. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. En otras palabras, tú eres aquel a quien Dios prometió enviar para salvar a su pueblo. Suponemos la emoción de Pedro por ser discípulo del enviado del Todopoderoso, al que había visto curar enfermos incurables, calmar tempestades, devolver la vida a los muertos. Cabe pensar que se sentía felicísimo de estar bajo su amparo. Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Parece una petición extraña. Sus ancestros llevaban siglos esperando al Mesías, y ahora que ellos sabían que había llegado les pedía callar. ¿Por qué? Porque había una gran diferencia entre lo que esperaban de él y lo que venía a ofrecerles. Esperaban por lo pronto un salvador político que lo rescatará del yugo romano y los liberará de todos sus enemigos. Él en cambio venía a traernos una salvación temporal, sino la salvación definitiva, la salvación del pecado y de la muerte. Y para ello tenía que asumir hasta sus últimas consecuencias, el pecado del hombre y su muerte. Jesús se puso a explicarles que era necesario que padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día, y que todo esto lo dijo con entera claridad. Debe haberlos desconcertado completamente escuchar que él, siendo enviado de Dios, debía ser rechazado por aquellos dedicados a Dios. Que el que había venido a traer la alegría de la buena nueva debía padecer. Que el que había devuelto la vida a los muertos tenía que morir. No lo entendieron. Esperaban que el enviado de Dios acabara con sus adversarios, no que dejara que estos acabaran con él. Entonces Pedro se llevó aparte a Jesús y trataba de disuadirlo, es decir, buscaba convencerle de no tener que pasar por todo eso. Pero Jesús no se lo permitió, mirando a sus discípulos como para que supieran que no solo lo diría por Pedro, sino por todos. Le lanzó palabras durísimas: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. ¿Por qué lo llamó así? Desde luego no porque Pedro fuera el diablo. Si lo hubiera sido Jesús, no lo hubiera constituido roca sobre la que fundaría la iglesia,
sino porque en ese momento estaba actuando como demonio al tentar a Jesús con la posibilidad de no cumplir el plan de salvación al que había sido enviado, un plan que implicaba sufrir para redimir nuestro sufrimiento y morir para librarnos de las ataduras del pecado y de la muerte. Pobre Pedro, pasó del tino al desatino en un instante. Había hablado inspirado por el Espíritu Santo al reconocer a Jesús como Mesías, pero luego habló inspirado por su propio interés y quizá también por su miedo. El anuncio de la pasión y muerte de Jesús le dio pavor, no solo por saber lo que le pasaría a su amado Maestro, sino por pensar que podría pasarle a él, y su miedo le impidió captar que Jesús también anunció que resucitaría. Lo bueno es que nosotros sí lo captamos, y no solo como anuncio, sino como realidad, y eso lo cambia todo. Saber que el Señor resucitó nos libra del temor y nos permite aceptar lo que nos toque vivir, por difícil que sea, sabiendo que toda vivencia puede convertirse en camino de salvación si le encomendamos a aquel que por nosotros murió y resucitó, aquel que nos invita a tomar nuestra cruz y seguirlo, aquel que nos anima a perder la vida por él, a perderla, sí, pero para salvarla. Amén.